Bueno amigos, hoy vamos a tratar la serie de Fibonacci. Para ello es importante pues hablar un poco acerca de cómo surge esta serie, en el cual en el año de 1202 el matemático Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, escribe esta célebre serie en su libro, pues era un libro de cálculo llamado Liber Abaci. Listo. Por otra parte, lo primero que tenemos que conocer es cómo se halla el término general de esta sucesión, donde partimos que f sub 0 es igual a 0, f sub 1 es igual a 1 y f sub n es igual a f sub n menos 1 más f sub n menos 2. Entonces, como ejemplo, vamos a calcular los 10 primeros términos, donde iniciamos el primer término es 0, ¿sí? El segundo término sería 1 y aquí ya comenzamos a tomar lo que son el tercer término, que se conoce como f2 en la serie, donde f2 es igual a f sub n menos 1, que es igual a 0, más f sub n menos 2, que es igual a 1. La suma de estos dos números sería de 0 y 1 sería 1. Y así seguimos sucesivamente. Entonces, en la siguiente, en f3 sería igual a 1 más 1, 2. Luego tomamos f4, que es igual a los dos anteriores números, que sería 1 más 2 igual a 3. Luego seguimos 2 más 3 igual a 5. Seguidamente en F6 lo hallamos con 3 más 5, que es igual a 8. Luego en F7 sería 5 más 8 igual a 13. Luego en F8 sumamos 8 más 13 igual a 21. Y por último, F9 sería igual a 13 más 21 y eso es igual a 34. Entonces, estos serían los 10 primeros términos. A pesar de que acá tenemos F9, pues hemos calculado los 10 primeros términos. Ese es el término F9, pero en total hay 10 términos que son 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. ¿Listo? El problema que vamos a desarrollar hoy es el siguiente. Nos dicen realizar un algoritmo que calcule los n primeros números de la serie de Fibonacci, en donde n es ingresado por el usuario. Perfecto. Antes de implementar nuestro algoritmo en PCIN es importante entenderlo. Entonces tenemos tres variables que son a, b y c, inicializadas en a igual a 0, b igual a 1, c igual a 0. Por otra parte tenemos el contador que es i en cada iteración y vamos a hacer ejemplo de 1 hasta 5. Perfecto. Entonces, vamos a entender aquí cómo funciona esto. Estas son las operaciones que se realizan en cada iteración. Entonces, en la iteración, cuando i vale 1, decimos que a es igual a b. ¿Cuánto vale a? En ese momento vale 1, ya que b vale 1. ¿Listo? Ahora b dice que vale c y c en ese momento vale 0. Por otra parte, tenemos que c va a ser igual a más b, 1 más 0, y eso es igual a 1. En la primera iteración, pues va a imprimir el valor que tiene inicialmente c, o sea, va a ser igual a 0. Perfecto. Pasamos a la siguiente iteración, que es cuando i vale 2. Entonces, cuando i vale 2, sabemos que a es igual a b. En ese momento, a se convierte como 0, b es igual a c, o sea, igual a 1. Y por tanto, nuevamente tenemos que c va a ser igual a 0 más 1 y esto va a ser igual a 1. En este momento c va a imprimir el valor anterior que tenía guardado acá, que va a ser igual a 1. Nuevamente tenemos que para la iteración 3 decimos a es igual a b. ¿Cuánto vale a? En ese momento vale 1, ya que b está valiendo 1. Seguimos, b es igual a c, pero ¿cuánto vale c? En ese momento vale 1, por tanto b queda como 1. Seguidamente c es igual a más b, o sea 1 más 1, y esto es igual a 2. Y finalmente, ¿cuál valor se va a imprimir? El valor que tenía anteriormente la c, o sea 1. ¿Listo? Y como pueden observar, acá ya se está completando la serie, entonces 0 más 1 es igual a 1. Ahora bien, en la iteración número 4 tenemos que a es igual a b. Por tanto, ¿cuánto vale b en ese momento? Vale 1. Seguidamente va b, vale igual a c, o sea 2, que está acá. Y c es igual a más b,
o sea que es igual a 1 más 2 y esto sería igual a 3. Entonces, ¿qué valor imprime en este momento C? El anterior, que es 2. Nuevamente, en la iteración 5, A igual a B. ¿Cuánto vale B? Vale 2, por tanto A se convierte en 2. Nuevamente, en esta prueba de escritorio vemos que B es igual a C. ¿Cuánto vale C? C vale 3. Finalmente C es igual a A más B, o sea que es igual a 2 más 3, y esto sería igual a 5. Y vamos a imprimir acá. Cuando dice imprimir, va a imprimir el valor anterior que es el que calculamos acá, que sería 3, ¿sí? Entonces con esto hemos conseguido los 1, 2, 3, los 5 primeros términos de la serie de Fibonacci. Entonces es muy importante entender que siempre debemos que tener las variables A y B que se van a mover a través de los diferentes números que debemos sumar en la serie, en donde el número A y el número B se convierten como el f sub n-1 y el f sub n-2 de la ecuación del término general. ¿Listo? Entonces esto lo vamos ahora a implementar en PSeInt de una manera práctica y rápida. Vamos por ello. Ya estamos aquí en PSeInt. ¿Listo? Vamos a darle acá archivo, nuevo. Vamos a colocarle aquí nuestro algoritmo. Vamos a colocar serie / Fibonacci como para reconocerlo al momento de guardarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es definir las variables n, que va a ser el número que ingresa el usuario, y que va a ser la iteración, el número de la iteración, y las variables a, b y c que teníamos anteriormente en la prueba de escritorio, y esto lo vamos a definir todo como entero. ¿Listo? Colocamos punto y coma porque estamos con el PSeInt estricto. Ahora vamos a colocar escribir, abrimos comillas, vamos a colocar acá, nosotros vamos a decir ingresa la cantidad de términos a imprimir de la serie. ¿Listo? Listo, acá vamos a colocar, bueno, vamos a cerrar aquí la pregunta. Ingresa, o no, esperamos a quitar aquí, yo creo que podemos quitar aquí el signo de interrogación y colocamos aquí al final 2 puntos. Y acá finalmente colocamos punto y coma. Seguidamente vamos a leer n, que es la cantidad de elementos de la serie. Y anteriormente, como teníamos en la prueba de escritorio, vamos a definir entonces A, lo vamos a definir como 1, como 0, perdón. Listo. B lo vamos a definir como 1, colocamos punto y coma. Seguidamente tenemos C, esto lo definimos como 0. Y ahora vamos a hacer un para o un for, como quieran llamarlo. Entonces vamos a decir para i. Entonces i vamos a iniciar desde donde nuestro for o para, desde 1 hasta donde, hasta n, que es la cantidad de elementos que vamos a imprimir en pantalla, y el paso que le vamos a dar a esto es un compaso en 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir en pantalla, vamos a colocar escribir sin saltar para que la serie nos quede en una sola línea. Colocamos C, coma, y aquí colocamos un espacio entre cada número de la serie, que serían las comillas que estamos escribiendo ahora mismo. Colocamos punto y coma. Lo siguiente es definir el valor que va a tener cada una de las variables. Entonces nosotros decimos que A va a ser igual a B, punto y coma. Por otra parte decimos que B va a ser igual a C, punto y coma. Y C va a ser igual a más B. Perfecto. Entonces, este sería lo que habíamos implementado anteriormente en nuestra prueba de escritorio de Excel. Entonces vamos a darle aquí en el botón de play para ejecutarlo. ¿Listo? Entonces, como pueden observar,
nos dice, ingresa la cantidad de términos de la serie a imprimir. Vamos a imprimir los 10 primeros elementos de la serie, entonces vamos a colocar 10, le damos Enter. Y finalmente tenemos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, que son los primeros 10 elementos de la serie de Fibonacci. Vamos a comprobar. 0 es el primer término. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 8 más 13, 21. Y 13 más 21, 34. De esta manera comprobamos que la serie de Fibonacci se establece de manera correcta y hemos terminado el algoritmo en PCI. Entonces este es un nuevo material para el curso de PCI. Nos vemos en una próxima oportunidad.